Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía, cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a sus dignatarios y sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, hacemos una pequeña, corta y muy sencilla reflexión del Evangelio, siempre con nuestras intenciones propias del fin de la pandemia, bajo esta variante del Omicron, y siempre pidiendo por los que están en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, sobre todo por los niños, quienes esta variante, nos afecta a todos, ¿no? Personas adultas, mayores, como a los niños. Hay que cuidarnos todavía. Y pedimos por el Perú. Sí, siempre por el Perú, nuestra patria. Tenemos un nuevo gabinete, un gabinete ya cuestionado en las figuras propias del Premier y algunos ministros. Y es que no se logra de entender algo. ¿Por qué no se nombra a gente capacitada y a gente que sabe del campo en el cual va a desempeñarse? Hay un ministro que solamente tiene bachillerato. O sea, para todo esto es tan sencillo buscar gente idónea, capaz. No sé, no entiendo, la verdad es que me cuesta entender por qué una persona se mantiene tan terca y obstinada en su posición. Y es que a veces la respuesta es sencilla. Lo terco y duros que son del corazón, como decía Jesús. No entiende, no se entiende, no se termina de comprender. Va por el tercer gabinete y creo que no va a tener muy larga vida. Congreso y Poder Ejecutivo, cada uno de espaldas al pueblo. Es lamentable decirlo, pero es así. Qué pena.
realmente me ahonda mucho en la pena y me da cierta cólera, ¿sí? Enojo por la falta de capacidad de alguien que carece totalmente de ello, sí, carece. No le pidamos peras al olmo que nunca va a dar. En fin, Señor, te rogamos por nuestra patria, el Perú, para que saques adelante nuestro Perú con gente que de verdad todos los días sale a buscarse el pan de cada día. A la gente sencilla no le importa si los políticos siguen peleando. La gente sencilla se preocupa si hoy va a comer o no va a comer. Mientras que los otros se van cuidando supuestamente su poder, su dinero y dizque trabajan por el pueblo la verdad que no está preocupado ya por eso, porque no nos dan de comer, no darán de comer. Entonces lo que busca el padre de familia o la madre de familia es el pan de cada día. Esa es su preocupación. Estamos de espaldas al pueblo y Jesús nunca ha estado de espaldas al pueblo. En fin, ¿qué dice el evangelio del día de hoy? Es un evangelio que justamente va con la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre del desierto, un hombre que habla la verdad, un hombre que siempre sintoniza con su propia misión. Y es aquel quien, sí, es aquel quien hoy día aparece en esa figura que no se casa con la mentira, ni con la falsedad, ni con la hipocresía. Es un hombre que dice las verdades completas, nada medias. Y el motivo era con Herodes, ¿no? Herodes tiene un pecado más grande que es haberse metido con su cuñada, con la esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía que no está permitido, que está en pecado, ¿no? Pero dice que Herodes respetaba mucho a Juan. Lo respetaba porque Juan le hablaba las cosas tal como son. Aunque no le gustase, pero él sabía que lo que decía Juan era verdad. Pero muchas veces la sensualidad de una jovencita que danzó muy bien gustó a los convidados, gustó a Herodes, y por una promesa tan tonta que hace por la sensualidad o la belleza de esta jovencita, pues le cuesta la cabeza a Juan. Y es que es un típico hombre que no se conforma con una mujer, ni con dos, ni con tres. Las que caigan serán siempre. Si se mete con la cuñada, es capaz de meterse hasta con la hija, y así. Entonces, el capricho propio del ser humano muchas veces lo enfanga más en el pecado. Sí, nos enfanga más, nos mete más, nos hace perder totalmente la imagen propia de Dios en nosotros, y eso es triste y lamentable, ¿no? Entonces, Jesús y Juan compartieron una misma misión. Había una relación especial entre ellos. Por eso a la muerte de Juan muchos pensaban que había resucitado en Jesús. Es cierto, pero Jesús le aclara a los emisarios de Juan: díganles a Juan, esto cuando Juan todavía estaba preso, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Y la verdad es que esto es algo que Jesús siempre ha defendido, lo que Juan ha empezado. El hecho de prepararle el camino a Dios bajo la verdad, bajo allanar el sendero, ¿no? Y es que cuando decimos la verdad y las cosas como son, nos cuesta la vida, nos cuesta amistades, nos cuesta hasta el trabajo. A Juan le costó la cabeza.
Y a nosotros también nos ha de costar algo, ¿no? Cuando queremos decir la verdad en el ámbito laboral, mejor nos callamos porque si lo decimos, posiblemente me quede sin ella, sin trabajo. Entonces, a veces estamos condicionados, ¿sí? Condicionados. Y a veces es mejor callar y sentimos callar, así hay impunidad y mentira, falsedad. Pero Dios nos enseña y nos dice, no, ánimo, fuerza, que Juan nos enseña que a pesar del capricho humano, a pesar de lo que el hombre y su pecado puede hacer, siempre de por medio está la gracia divina de Dios, que en todo momento nos ilumina y nos saca justamente de la tentación de caer y de dar, diríamos así, rienda suelta a nuestros instintos y sobre todo las del demonio. Sí, obedecer más al demonio que a Dios. Matar la vida de un inocente cuando dice la verdad. Pues nunca tengamos miedo. Cuando las cosas no van bien, hay que decirles para que vaya bien. A Dios le costó la vida, a nosotros posiblemente también. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.